Principales corrientes de la filosofía. El idealismo como doctrina se contrapone al realismo y reduce lo que podemos percibir por medio de los sentidos y que es accesible al mero pensamiento. Entre sus autores tenemos a Platón, quien dice que el pensamiento gira en torno a un fuerte esfuerzo hacia lo absoluto y trascendente. Para Platón, el objeto del verdadero conocimiento ha de ser estable y permanente. Luego tenemos a Renato Descartes. Las ideas adquiridas provienen de la experiencia sensible de la enseñanza o el trato con los demás. Niega que los sentidos conozcan ni la validez de los conocimientos. Y por último tenemos a Juan Teófilo Fichte. El idealismo es toda filosofía que parte de una reflexión sobre la realidad, aunque estrictamente hablando es el sistema que niega la existencia de las cosas. Luego vamos a tener al realismo, quien se opone al idealismo, concede lugar a la duda en la vida intelectual. El espíritu humano puede conocer al ser en sí y la verdad no es otra cosa sino que la conformidad del juicio con la realidad. Entre tus representantes tenemos a Aristóteles, quien según él existen dos rasgos que caracterizan a la ciencia. Es ella un conocimiento fundado, puesto que aquello de lo que se tiene ciencia estricta no puede ser de otra manera de cómo se conoce. Tenemos a Pedro Abelardo, quien proclama la necesidad de una crítica previa de nuestros conocimientos, aplicando la duda para llegar más seguramente a la verdad. Y por último tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien proclama la realidad y el origen de nuestro conocimiento hallado en los sentidos. Explicar el conocimiento humano es definir la colaboración entre las cosas materiales, los sentidos y el entendimiento también. Otra de las corrientes filosóficas es el escepticismo. Su actitud y sentido es moral al estilo de las escuelas socráticas menores en cuyo marco se encuadra el pensamiento. Entre sus representantes tenemos a Pirrón, quien dice que no hay nada bueno sino la virtud, ni malo sino el vicio. La felicidad consiste en la paz y la tranquilidad del alma. Todo lo demás es indiferente. También tenemos a Carneades, quien dice que la suspensión total del juicio es imposible y elaboró la teoría de la probabilidad que abarca diversos grados y es a su vez necesaria y suficiente para la acción. También tenemos a Miguel de Montaigne, quien dice que establece la armonía entre el pensamiento y el ser. Conocer el espíritu humano con imagen y simbolismo de la realidad absoluta es el problema central de la filosofía. Y por último a David Hume. Toda realidad no es más que un puro fenómeno o hecho de conciencia. No hay sustancia ni material ni espiritual. La sustancia no es más que un complejo concepto basado en la relación de la identidad y la permanencia en el tiempo. Otra corriente es el dogmatismo. Este va a suponer la capacidad cognitiva del hombre y supone que la realidad de hecho existe. Su preocupación va a ser la naturaleza. Se va a dar entre los siglos 7 y 6 a.C. El dogmatismo, al ser la actividad propia del hombre ingenuo, es la más antigua y primigenia posición, tanto en el sentido psicológico como en el histórico. En el periodo originario de la filosofía griega domina de un modo casi general. Entre sus representantes tenemos a Tales de Mileto, quien supone una degradación de lo divino. En lugar de ser manifestación extraordinaria e inaprensible, los dioses se convierten en la esencia de todo lo que existe y se desdibuja de ellos el rasgo trascendente que los separa del mundo y del alcance del pensamiento, iniciando su transformación en meras causas naturales. También tenemos a Pitágoras, dice que el alma procede de otro mundo y se ha manchado con el pecado y ha de llevar ahora encadenada al cuerpo una vida de expiación hasta que logre verse libre del cuerpo. Dice que el número es el principio de todas las cosas, con ello se pone el principio de los seres, no en la materia como hasta ahora, sino en la forma. Por otra parte vamos a tener el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo hace depender el conocimiento humano en factores que residen en el sujeto cognoscente. El relativismo subraya la dependencia de factores externos. Como tales, considera la influencia del medio, del espíritu, del tiempo y de la permanencia en un círculo social y factores determinantes contenidos en él. El subjetivismo se origina en el siglo V a.C. Entre sus representantes vamos a tener a Pitágoras otra vez, quien dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que no son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. El conocimiento no puede ser universal y necesario para cada uno, que si el mundo es múltiple, cambiante y aparente, y el hombre está guiado por esta multiplicidad. A través de los instintos no podrá existir nunca la verdad absoluta. Por último tenemos a Gorgias, quien establece gradualmente tres tesis. La primera, nada es; la segunda, si algo fuese, sería incognoscible; y la tercera, si algo fuese y conociésemos, sería incomunicable para los demás. Otra de las corrientes va a ser el empirismo. El empirismo simultáneamente intenta reducir la razón a la sensibilidad y demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. El origen de nuestros conocimientos no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento primero ha tenido que pasar por los sentidos. Entre los principales representantes podemos enumerar tres,
quien el primero es Thomas Hobbes. Hay dos clases de conocimiento: el conocimiento de hecho, que no es sino sentidos y memoria, y el conocimiento de la consecuencia, que va de una afirmación a otra, que es propiamente ciencia. El conocimiento para Hobbes se funda en la experiencia y su interés es la introducción del hombre para la práctica. Tenemos también a John Locke, quien dice que todo cuanto la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de percepción, de pensamiento, de entendimiento, a todo esto llamó él idea. Para él, idea es todo aquello que piensa y percibe, o lo que actualmente llamamos vivencia. Y por último vamos a tener a David Hume, quien dice que tanto la percepción como la reflexión nos aportan una serie de elementos que atribuimos a la sustancia como soporte de ellos, pero no limita su crítica a las sustancias materiales, sino al propio yo. El racionalismo, por su parte, es la absolutización de la razón y se da con mucha fuerza en la época moderna, aunque no surgió en este periodo. Y se habían dado intentos en torno a la razón frente a los hechos de la experiencia. Se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Entre sus representantes vamos a tener primero a Renato Descartes, quien dice que el mundo es simple extensión, la espacialidad es una cualidad de la materia, el mundo se podría explicar por una serie de movimientos y es puramente mecánico. También tenemos a Blaise Pascal: el hombre es una realidad finita perdida en el universo y suspendida entre dos infinitos, entre el todo y la nada. Por otra parte, el criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente. Donde quiera pregunta por los motivos y pide cuentos a la razón humana. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica. Su principal representante vamos a tener a Immanuel Kant, quien dice que el argumento físico-teológico se basa en los datos empíricos y el universo en cuanto a totalidad no es un dato empírico. Así pues, podemos demostrar la existencia ni los atributos de Dios. Práctica, no de conocimiento teórico, porque para Kant, Dios no es un objeto posible de la experiencia. Otra de las corrientes filosóficas es el pragmatismo, donde la verdad radica en la utilidad y en el éxito. Por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. Sus representantes son William James, quien dice que la materia es grosera, tosca, rastrera, el espíritu es puro, elevado y noble. Y puesto que esta consonancia con la dignidad del universo concede la primacia a lo que parece superior, debe afirmarse el espíritu como principio directivo. También vamos a tener a Charles Sanders, quien dice que el pragmatismo de Peirce es sobre todo lógico, a diferencia de la imagen habitual, deriva de una interpretación parcial e inexacta de la forma que adquirió en la obra de James. Pero hay que advertir que el aspecto lógico no es ajeno a James, ni el práctico a Peirce, sino que la función del pensamiento es para éste producir hábitos de acción. El materialismo rechaza todo dualismo de materia y espíritu y lleva a la negación de Dios. La materia no ha sido creada, es eterna e infinita y su causa hay que buscarla en ella misma. Dentro de sus máximos representantes tenemos a Karl Marx, quien dice que no es el espíritu quien crea, sino que ésta, entendiendo materialmente, es el que alumbra al espíritu y a la idea, los cuales no tendrían sustento si no fuera por la fisiología cerebral. Para él, el cerebro es un producto social. El hombre no es otra cosa que el resultado de influencias físico-fisiológicas y sociológicas. También tenemos a Federico Engels, quien según en su pensamiento pasa de la democracia revolucionaria al comunismo. Critica desde el punto de vista del socialismo a los fenómenos y la presión del régimen económico reinante como consecuencia necesaria de todo esto que llamamos propiedad privada. El historicismo, por su parte, implica una comprensión del hombre en la historia y por la historia, y toda la vida humana con sus ideologías, sus instituciones y estructuras habría de comprenderse en función de la historia. Su representante podemos decir que es Guillermo Dilthey. La filosofía de la historia, lo mismo que en el hombre, hay una escritura también en las ciencias del espíritu, hay un tipo histórico que por medio de la comparación entre las diversas formas de concebir el mundo, nos dan la manera de concebir, o mejor de interpretar, los fenómenos históricos. La fenomenología es la ciencia de los objetos ideales, por tanto a priori y universal, porque es ciencia de las vivencias. Es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene peculiar y por desarrollarse solo en nuestros días se llama así la ciencia de fenómenos. Entre sus representantes tenemos a Edmund Husserl. La fenomenología hecha de mano de la descripción de lo que parece, pero de aquello que surge con una evidencia apodíctica. Deja entonces de lado la explicación por los principios propios y por las causas y establece que es la intuición intelectual del procedimiento propio de la filosofía, pues no se puede aceptar nada con evidencia apodíctica si no se capta directamente en su manifestación.
Tenemos también a Max Scheler, quien dice que el ser humano asume el sentimiento de un valor y ante ello puede aceptarlo, criticarlo o realizarlo. La frase reside, por tanto, en eso que da sentido a los actos del ser humano. El existencialismo va a plantear que el hombre es una realidad completa e inacabada, entonces con conciencia y libertad, cuyo destino es hacerse y realizarse en medio de múltiples contradicciones de su propia vivencia, lo que le engendra la incertidumbre y la angustia frente a lo absurdo, al fracaso, lo misterioso y lo inexplicable de su propia existencia. Vamos a tener a Kierkegaard, quien va a plantear que el hombre no alcanza su realización progresiva, sino que en él se dan los riesgos y los saltos. De nada sirve al hombre querer determinar primeramente lo exterior y luego el elemento constitutivo. Se debe, en primer lugar, aprender a conocerse a sí mismo antes que otra cosa. Luego también tenemos a Heidegger, quien va a plantear que el hombre es un ser para la muerte, que ha sido arrojado al mundo para que en él muera e ir muriendo, ya que la muerte es lo único seguro que cabe esperar al hombre. Afirma que la totalidad existencial con la muerte va a llegar a nuestro fin. Otra corriente filosófica va a ser el positivismo, que se va a basar en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son sistemas de conocimientos imperfectos e inadecuados. Augusto Comte se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo son la filosofía y el gobierno. Por otro lado, vamos a tener a Saint-Simon, quien dijo que no se puede decir en absoluto que existen normas sociales convenientes a toda organización humana, es decir, que lo que para él en una época puede ser adecuado, para la otra no. Así sucede con la sociedad industrial moderna. Por último, el estructuralismo va a plantear la manera de comprender al hombre para pasar a mirarlo como objeto de observación y análisis, como cualquier otro objeto de la ciencia, porque el inconsciente precede a lo consciente. Se opone al causalismo y al historicismo, sobre todo en su visión del hombre, que de sujeto pasa a ser objeto del conocimiento, y eso implica que los hombres estén sometidos a estructuras. Su representante es Claude Lévi-Strauss, quien dice que el cosmos es un sistema encerrado y por consiguiente también la humanidad. Otro de sus representantes es Michel Foucault, quien dice pretender ser un pensador original. La influencia de la lingüística estructural es en él la más importante. Sus investigaciones se centran en el lenguaje, el discurso y la estructura de los enunciados como punto de acceso al estudio de las ciencias humanas.